Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de viernes, ya saben, en nuestra cita con la actualidad. Hoy vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado, unas cuentas que aún tienen que pasar el trámite parlamentario, pero que ya conocimos sus cifras la pasada semana. Queremos analizarlas con todos ustedes y también con los representantes políticos que nos acompañan en nuestro plató. ¿Por qué queremos hacerlo? Porque, como todo, hay diferentes visiones a la hora de analizar estas cuentas y, por lo tanto, queremos plantear esas distintas visiones a todos ustedes y que ya cada uno se quede pues con sus propias conclusiones. Tenemos por parte del Partido Socialista a Marinieves Ramírez, vocal de la Ejecutiva Federal del PSOE. Bienvenida, buenas tardes, Marinieves. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Por parte del Partido Popular nos acompaña el diputado nacional Mario Cortés. Mario, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos invitado, hay que decir, por supuesto, a todos los partidos políticos. Por parte de Izquierda Unida, en todo momento han mostrado su voluntad por asistir, pero por cuestiones de agenda finalmente no han podido venir, y lo que respecta a Ciudadanos, pues bueno, finalmente tampoco pueden acompañarnos en ese plató, pero que quede claro y quiero dejar constancia que, por supuesto, aquí todas las opiniones y todos los partidos pues tienen cabida en este debate para que ustedes puedan conocer todos los puntos de vista. Les decía que conocíamos la pasada semana las cuentas de los presupuestos generales del Estado. Aquí vamos a analizar a nivel global, pero muy especialmente en lo que respecta y en lo que repercute a la provincia de Málaga. Unas cifras, 227 millones de euros, Marinieves, para la provincia de Málaga. Os voy a pedir, en primer lugar, una valoración y después ya entramos, si queréis, en debate. Marinieves, adelante. Bueno, pues bien, como bien has dicho, se está ahora el trámite de los presupuestos generales del Estado y al final los presupuestos significan que es donde marcan las prioridades los gobiernos, y en este momento de dificultad por el que está atravesando nuestro país, no hay que olvidar que estamos en un contexto complicado. El gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno progresista, está haciendo una apuesta importante en estos presupuestos, además los presupuestos más sociales de la historia, y cuando se dice esto no es baladí, sino que es una importancia que tiene, y para los socialistas lo tenemos que poner en valor. Estamos hablando de que 6 de cada 10 euros de ese presupuesto va destinado a la inversión del estado de bienestar, a fortalecer el estado del bienestar que tan importante hemos visto en esta pandemia que es la sanidad, la educación, el estado del bienestar, y esto en estos presupuestos va reflejado. Además, son unos presupuestos que cumplen con el Estatuto de Autonomía en cuanto a la financiación que le corresponde a Andalucía, más de 2.500 millones de euros, más 50 para el Plan Especial de Empleo que viene a nuestra comunidad autónoma, y como bien has dicho, la inversión en Málaga también es un dato importante a valorar. Desde el PSOE en Málaga estamos satisfechos por estas cuentas, porque además entendemos que es un presupuesto que va a atender a la mayoría, que está atendiendo a la mayoría de las familias que peor lo puedan pasar en estos momentos. Para eso va dirigido estos presupuestos y estas cuentas que presenta el Partido Socialista. Después analizaremos más pormenorizadamente estas cuentas, pero antes la opinión del Partido Popular. Mario, adelante. Bueno, tú lo has dicho, son algo más de 200 millones, teniendo en cuenta el año pasado eran 400, pues ya para empezar se ha caído la mitad, para empezar, sin tener mucha idea y sin entrar mucho en profundidad, ya tenemos la mitad que el año pasado, en un año si cabe mucho más duro que el año pasado. Pero luego, por otro lado, tenemos un problema, que es que el año pasado se presupuestó, una gran mayoría de proyectos no han llegado a ejecutarse. ¿Eso en qué se traduce? Pues que si vemos los presupuestos de este año, las partidas y los conceptos son exactamente los mismos. Ejemplo, los Baños del Carmen. Los Baños del Carmen tenían una partida a ejecutarse, no se ejecutó nada, vuelve de nuevo a aparecer la misma partida. El acceso al aeropuerto tenía un presupuesto, no se ha hecho absolutamente nada, vuelve a aparecer otra partida del acceso. El tren que va a la costa, ese tren que queremos hacer, que va de Málaga a Estepona, aparecía en los presupuestos, vuelve a aparecer otra vez porque no se ha hecho absolutamente nada. Las playas, que sabéis que es uno de nuestros principales activos, hay dinero en los presupuestos a las playas, pero cuando llega la hora de ejecutarlo, pues no se ejecuta nada. Y así es, podemos decirlo con todos los conceptos, que no quisiera profundizar mucho más, pero la realidad es que, primero, son unos presupuestos que nos colocan en el puesto 50 de 52 provincias, o sea, cogemos todas las provincias de España, dividimos el presupuesto por provincia entre el número de habitantes y nosotros somos la provincia 50, o sea, hay 50 provincias por delante nuestra. Evidentemente, como bien decía la compañera del Partido Socialista,
es un presupuesto donde el PSOE marca las prioridades. Evidentemente, Málaga no es una prioridad para el Partido Socialista, yo ahí tengo, porque si no, no estaríamos en el número 50. No puedo dejarlo pasar, porque claro, al final siempre decimos que las cuentas públicas son las que marcan las prioridades. También estamos diciendo que los gobiernos, no da igual que gobierne un partido de derechas como gobierna un partido socialdemócrata como es el Partido Socialista. Y a la vista está, usted no ha nombrado ni el estado de bienestar en esa intervención primera que ha tenido. No lo ha nombrado siquiera, usted se ha ido directamente a hablar de inversiones. Y ya que usted habla de inversiones, pues podremos decir que con esta inversión que hace el gobierno de Pedro Sánchez, como digo, en este contexto complicado, difícil, que a nadie se le olvide la situación en la que estamos, es el doble del último presupuesto de Mariano Rajoy. Entonces, ¿qué me está queriendo decir usted? ¿Que el Partido Popular nunca ha creído en Málaga? ¿Nunca ha sido una prioridad en Málaga? Vamos a ser un poco rigurosos, vamos a marcar en el contexto en el que estamos, que yo creo que el contexto, la gente que nos está viendo lo sabe perfectamente. Hemos salido de una pandemia, estamos sufriendo unas consecuencias de una guerra y yo creo que la gente entiende perfectamente que el gasto mayoritario de estas cuentas del Gobierno de España vayan destinados a quien más lo necesita, y en este caso es el Estado del Bienestar, que yo creo que a ustedes les suena chino porque digo, ni ha nombrado la palabra Estado de Bienestar en su primera intervención, que es fundamental. Unos presupuestos, lo he dicho, sociales, 6 de cada 10 euros, 6 de cada 10 euros van destinados a las políticas que le toca directamente a las personas, aquellas que lo están pasando peor, a las clases medias, a las clases trabajadoras. Esa es la prioridad del Gobierno socialista. El contexto en el que estamos. El contexto en el que estamos es que con las subidas del IPC, con la subida de los precios de la compra, la gasolina, el diésel, las 41 subidas de impuestos que lleva haciendo el Gobierno socialista, hemos ingresado en lo que va de año 27.000 millones más de euros. 27.000 millones más de euros, y esto lo repito otra vez, 27.000 millones de euros. ¿Y sabe dónde va? Es la mitad ¿dónde va? A Málaga no a las comunidades autónomas. A Málaga no va, como hemos visto, porque estamos el 50 de 52. A las comunidades autónomas. No me venga a decirme que estamos muy mal de dinero, cuando hemos ingresado 27.000 millones más en lo que va de año. Yo no he dicho, espérate a 31 de diciembre. Yo no he dicho que estemos mal. ¿Y no hay de verdad ni un solo euro para Málaga? Pero bueno, ¿tenemos que esperar a que gobierne el Partido Popular otra vez? No, porque gobierne el Partido Popular, esperemos que no, porque además yo siempre lo digo, hay que marcar las prioridades, hay que marcar el contexto en el que estamos. Estamos ahora mismo saliendo de una pandemia, con una consecuencia de una guerra. Bueno, yo le voy a decir, ERTE, escudo social, 20 céntimos de la gasolina, bajada de impuestos. Dígame usted una sola propuesta que puso en marcha el gobierno de Mariano Rajoy para salir de la crisis anterior. Se la digo yo, cero. Hombre, recortes. Yo creo que salimos de la crisis anterior, y la gente que me esté viendo sabe perfectamente de lo que le estoy contando. Y ahora que ha hablado de subidas de impuestos, ¿qué han hecho ustedes ante la propuesta de bajada de impuestos que hace el gobierno de Pedro Sánchez? Votar en contra. Si han votado en contra sistemáticamente de todo, de las ayudas, de los ERTE, de los 20 céntimos, todo. También van a votar en contra de los presupuestos generales del Estado, también van a votar en contra de todo lo que venga a mejorar la calidad de vida de los malagueños y malagueñas. Yo creo que al final tenemos que marcar nuestras prioridades y hablar claro, dejarnos de postureo y hablar claro. El claro es 50 de 52, lo único que tengo más que decir, 50 de 52 provincias. Si eso no es apostar por Málaga, me lo dice. Bueno, pues entonces todo lo demás es un discurso político. Entenderé que la molestia... Números, y los números son muy tozudos, de verdad. Pues los números son muy tozudos. Pues fíjese si los son discursos tozudos, se caen, los números son los números. Fíjese si son tozudos... A poner todas las provincias de España, ¿cuánto invierte el gobierno? Resulta que somos las 50. Todo lo que me estás contando, estupendo, pero en Málaga... No pero entonces, tan tozudos son los números que me imagino que están molestos, pues lo estoy viviendo, digo, también estarán molestos al conocer que Málaga, en los presupuestos de la Junta de Andalucía, hace 2 años éramos la penúltima y el año pasado y somos la última en inversiones. Digo yo que también estarán molestos, ¿no? Porque claro, tampoco somos una prioridad para la Junta de Andalucía. No vengo a hablar de Junta de Andalucía, pero... No, hombre, estamos en un contexto donde podemos hablar. No hace falta, simplemente tienes que ver todas las inversiones que ha hecho la Junta en estos años que lleva Juanma Moreno y lo que hacía en la época... Y no tengo que decirlo yo, si es que cualquier malagueño lo ve, el cambio tan bestial que ha supuesto Málaga con la Junta de Andalucía. Pues mira, ese es el dato. Ese cambio, yo creo que usted se tiene que quitar las gafas porque ese cambio no ha llegado. Al igual que los números son tozudos, la realidad también es muy tozuda. Le voy a poner un ejemplo. Y no hace falta cambiarla, está ahí, podemos verlo todos los malagueños. Es tan tozuda que le voy a poner un ejemplo muy claro. Yo soy de Torró, comarca de la Axarquía. La presidenta del Partido Popular, delegada del Gobierno, vino el mes de noviembre a decir allí a los agricultores de mi comarca un mensaje tranquilizador, que no iba a faltar agua.
¿Ustedes saben que a día de hoy los agricultores tienen el grifo cortado? Porque el Partido Popular en los años que lleva gobernando no ha hecho las infraestructuras que le corresponde, que los asárquicos ya están cansados de escuchar hablar de la autovía del agua que no llega. Demagogia ustedes, no, ustedes son conscientes de eso. ¿Sabes qué administración es la competente en la obra hídrica? Por lo visto creo que no. ¿Ah, no? Se llama Gobierno Central. Perdona, la desaladora que está pendiente de la Sarquía yo creo que estamos... es del Gobierno Central. O sea, a mí me parece muy bien que le echemos la culpa a los demás, pero por favor, pero mírate, no nos desviemos del tema. Pero es que Mario, enlaza muy bien porque Mario, precisamente una de las demandas que buscábamos... Revisa porque las competencias en materia hídrica las tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Estatuto de Autonomía. Estamos esperando que en los presupuestos aparezca... Revísate ese concepto. Debemos estar todo el mundo equivocado, fíjate, porque Juanma Moreno precisamente ayer comentaba en un medio de comunicación, a raíz de la visita que hizo a Bruselas, que hacía falta inversiones para Andalucía, porque el agua es necesaria para Andalucía más que cualquier otra comunidad autónoma. Y una de las peticiones que le hacía el Gobierno para la provincia de Málaga, precisamente, era la ampliación de la desaladora de Marbella-Mijas y por fin la construcción de la desaladora de la Sarquía, que solucionaría todos esos problemas que tú me estás contando. Competencia para que veas, de la Junta de Andalucía. Entonces, si son Mario, competencias de la Junta, ¿por qué va el presidente de la Junta a pedírselo al Gobierno? ¿Y por qué viene Patricia Navarro mandando un mensaje tranquilizador a la comarca de la Sarquía? ¿Por qué estuvo el delegado, de Medio Ambiente? Que el PSOE no gastó un solo céntimo, te lo recuerdo. ¿Te acuerdas que no gastó un céntimo? No gastó un céntimo. Pues yo digo con que ese todo dinero lo que hay se han hecho las cuatro obras que han podido hacerse volvemos... sobre infraestructura hídrica, que es uno de los problemas. Por lo tanto, y termino con el tema presupuesto, echamos en falta toda la provincia, infraestructura hídrica en los presupuestos. Se les ha olvidado al Gobierno. Se le ha olvidado una sequía tan bestial que estamos teniendo. Ahí no tiene nada que decir, eso no es social, el agua no es social, la gente no tiene ni siquiera agua potable en muchas comarcas, no tienen saneamiento en muchas comarcas. ¿Cuántos años lleva el Partido Popular a la Junta de Andalucía que no llegó ayer? ¿Cuántos años lleva? No llegó ayer. Lleva 3 años y medio y con una pandemia por medio, ¿qué más quiere? Lleva prometiendo la autovía del agua desde el minuto cero. Y allí no ha llegado ni una gota de agua. Las competencias de las cuencas hidrográficas son Revísate ese concepto, Gobierno. Mario. Mírate, está Cuenca Hidrográfica de Guadalquivir, Gobierno Central. Cuenca Hidrográfica del Guadiana, Gobierno Central. ¿Quién tiene que hacer las infraestructuras en materia hídrica? La Junta de Andalucía no tiene que hacer nada. ¿La Junta de Andalucía no tiene que hacer nada? Todos hacen, pues entonces, cada uno sus aportaciones, pero las competencias... Pero es que las aportaciones de la Junta de Andalucía no llegan. Es que no llegan. Bueno, a favor, mírate eso, porque estamos hablando de una cosa y yo de otra, y tengo las pruebas simplemente de los titulares de los medios de comunicación. Vamos a volver, de los presupuestos seguimos hablando porque el programa es de presupuestos. Mario, no me diga que va a terminar los presupuestos, pero bueno, volviendo... por enlazar con los presupuestos. Sí, no, lo entiendo. Volviendo al carácter social de los presupuestos, de los que el Partido Socialista Marinieves pues saca pecho. Yo tengo por aquí algunas cifras, por ejemplo, el ingreso mínimo vital aumenta un 8,5%, la prestación por desempleo también pues aumenta la base reguladora, los empleados públicos elevarán su sueldo, ayudas a la dependencia. Háblanos un poco de este carácter social ya en manera más pormenorizada. Bueno, al final, como he dicho al principio, el estado del bienestar ha demostrado que en los peores momentos es lo que sostiene a la población, y lo estamos viendo, lo hemos visto y lo seguimos viendo. Muestra de ello es que estos presupuestos, como digo, se invierte en educación, y voy a hacer la comparativa con el último presupuesto de Mariano Rajoy, porque las cosas mejor verlas con perspectiva, para que nos hagamos una idea. El último presupuesto de Mariano Rajoy en relación con educación, este presupuesto se sube un 62%, en becas y ayudas un 68%, más de 1.000 millones de euros se han destinado a becas desde que Pedro Sánchez es presidente. Y yo, que soy hija de un albañil y que he tenido que estudiar gracias al sistema de becas, entiendo que es una apuesta importantísima que se hace por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Dependencia, un 150% de diferencia, porque hay que recordar que el gobierno de Mariano Rajoy es el que decía que la dependencia no era viable. Claro, no era viable porque no creían en ella. Pues aquí están los socialistas para seguir defendiendo ese pilar del estado del bienestar como es la dependencia, tan importante porque si echamos la vista atrás y pensamos cómo era la vida de estos dependientes antes, sin esta ley, seguro que valoramos mucho más el esfuerzo que hace el Gobierno de España. Sanidad, un 30% más, cultura, un 75%, Limas de Maíz, un 23%, violencia de género, 25%. Esto
es lo que hace un gobierno socialista preocupado por la gente. Y yo lo que me gustaría preguntarle a Mario, si lo que le molesta de los presupuestos es que esté gobernando Pedro Sánchez, o le molesta que realmente se está ayudando a quien más lo necesita en este momento. Mira, esto es un tema de concepto de cómo gobernar un país, ¿vale? Cuando la inflación está más del 10% y la cesta de la compra está subiendo, a día de hoy tenemos los datos, un 14,5% lo que vale ya comprar ahora al supermercado, ¿vale? El gobierno, evidentemente, le sube a los pensionistas el 8,5%, los salarios mínimos, sube la dependencia, pero para empezar está subiendo la vida un 14,5% y subimos un 8,5%. Ya hay un pequeño gap, ¿vale? ¿Qué es lo que hace un gobierno del PP? Que no hace un gobierno socialista, comunista, podemita, no sé. Socialdemócrata. Como queramos llamarle. No, socialista, comunista, podemita. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de coger a la gente el dinero de la cartera para luego devolvérselo y entre medias te cargan la economía, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque le coges a la gente 14,5% en subida del IVA y de los impuestos, y luego le devuelves el 8,5% a los pensionistas. Y encima le dices que son presupuestos sociales. Eso es lo que hace el Partido Socialista. Esos son los números. Esos son los números, no son más. Los impuestos, ¿Qué el Partido hemos dicho Popular nosotros cuando gobernó? que se debería haber hecho? Mira, si la cesta está en el 4,5% de la compra, baja el IVA de los productos básicos de esa cesta de la compra. Y en vez de estar en el 8,5%, a lo mejor se te queda en el 4%. ¿Vale? Si la gasolina está por las nubes, no te pongas 20 céntimos, pon un porcentaje y baja los impuestos de hidrocarburos, como hemos dicho. ¿Como lo ha bajado aquí en Andalucía? Pero si nosotros no hemos impuessto de eso, no tenemos competencia de eso, no. Ahora Andalucía tiene competencia de todo. Andalucía no puede hacer absolutamente no puede nada, hacer, ninguna medida para combatir la inflación, ninguna medida para combatir la inflación, no conozco ninguna. A ver que me entere yo, no o sea, conozco cuando los temas son positivos es cosa del gobierno, cuando los temas son negativos es competencia de la Junta. No es negativo, Mira, simplemente estamos poniendo encima de la mesa un lo que poco hace cada uno, de también es importante, creo yo, discurso. ¿no? Lo que yo trataba de decir, lo que se tiene que trabajar y lo que se debería haber trabajado a día de hoy era en cómo bajar los precios, no en buscar soluciones para intentar darte dinero para que puedas combatir los precios. ¿Sabes por qué? Porque en ese camino de te cojo el dinero y te lo devuelvo, nos estamos cargando el sistema productivo español. Las empresas no pueden más, la clase media no puede más, las familias no llegan a fin de mes. ¿Qué me dices del informe que se ha presentado hoy sobre la pobreza en España? Eso te lo guardas también, porque compáramelo con Rajoy. Compáramelo con Rajoy. Pues ¿Cómo ha subido la pobreza en este país? Nos está contando ahora una fórmula que cuando habéis gobernado no la habéis implantado. Porque no había un 14% de inflación. O sea, no me compares la situación del año 2017 de Rajoy o incluso de Zapatero con la situación que tenemos ahora, una inflación galopante y una economía parada. Bueno, es que lo que hay que hacer en este momento es que la gente pueda llegar a fin de mes y que la economía tire para adelante. Y el gobierno solo está pensando en cómo cogerle dinero a todo el mundo para devolvérselo otra vez a través del BOE. Qué bien quedan las palabras cuando realmente a día de hoy han votado en contra de todas y cada una de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez. Claro las dos realidades. Todas y cada una de las medidas. 27.000 millones más que están ingresando por la subida de precios, que reciben las comunidades autónomas el 50%. 14,5% la cesta de la compra, que vale más, y una subida a los pensionistas del 8,5%. Hazme las cuentas y me dice dónde está el resto de dinero que se ha perdido. Mientras hace las cuentas, si quiere, queremos conocer también la opinión esta tarde de los sindicatos, agentes activos también destacados en nuestro país, y que también queremos que muestren su opinión. Tenemos preparado al otro lado, a través de una conexión, a Fernando Muñoz Cubillo, al secretario general de Comisiones Obreras en Málaga, y lo saludamos ya de inmediato. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Se te escucha perfectamente. Estamos debatiendo con Marinieves Ramírez por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular, con Mario Cortés, sobre los presupuestos generales del Estado. Y Fernando, pues yo te hago en primer lugar pues la primera pregunta que le he hecho a ellos. Una valoración general por parte de Comisiones Obreras de cómo veis estos presupuestos generales, teniendo más en cuenta, por supuesto, a nuestra provincia. Pues estos presupuestos lo que hacen es meter dinero en los bolsillos de los malagueños y de las malagueñas, y los mete de muchas maneras. Los mete a los pensionistas y a los jubilados, aunque algunos quieran criticarlos, pero los mete a los pensionistas y jubilados, que van a ganar, van a aumentar su pensión en todos los tramos
en torno a unos 1.200 euros al año de subida para los pensionistas jubilados. Estamos hablando de 266.000 personas en Málaga, en la provincia, que van a recibir 317 millones de euros y que se lo van a gastar en las empresas malagueñas, que van a servir para frenar la recesión en nuestra provincia y que va a suponer un crecimiento también sostenido en nuestra provincia. Fijaros, si esos 317 millones lo dividimos por lo que se gasta un turista en Málaga cuando viene, el gasto medio de un turista, estamos hablando de muchísimos miles de turistas que podrían venir a Málaga, pero que van a venir con el dinero que van a ingresar los pensionistas y los jubilados. No solamente eso, también van a recibir una importante inyección económica los empleados públicos, todos los empleados públicos. También nos lo vamos a gastar aquí en Andalucía, también en Málaga, y vamos a recibir también un incremento para nuestras futuras pensiones, que es muy importante, de 3.000 millones de euros que se meten en la hucha de las pensiones para que cuando nos jubilemos, los que estamos aquí hablando en este momento, cuando nos jubilemos tenemos garantizado esas pensiones a futuro. Creo que es la primera vez en 13 años que metemos dinero en la hucha de las pensiones, porque el sistema de las pensiones es sostenible. Pero no solamente eso, hay mucho dinero que viene para la dependencia. Andalucía, concretamente, necesitaría 76.000 camas públicas de residencia. Hoy tenemos 30.000 solamente. Ese diferencial hace falta una gran inyección económica y ese dinero lo pone el Gobierno de España en manos de las comunidades autónomas con un incremento muy importante. Yo la pregunta que me hago es ¿qué piensa hacer el Gobierno andaluz? Y lo vamos a ver con los presupuestos de Andalucía cuando se empiecen a escribir con el dinero que va a recibir del Gobierno de España. Un dinero que supone un incremento del 24% con respecto a lo que veníamos recibiendo de Andalucía en años pasados, en presupuestos pasados. Con ese volumen de dinero para dependencia, para reforzar la salud, hemos denunciado la lista de espera en operaciones y en pruebas de diagnóstico externo, para reducir esas listas de espera, reforzar la atención primaria, para reforzar la educación. Todos esos incrementos que el Gobierno de España pone en manos de las comunidades autónomas, yo quiero ver que realmente el Gobierno de Andalucía lo va a poner en manos de los servicios públicos sanitarios, de los servicios públicos educativos, para que haya un incremento importante en becas, un incremento importante para que en Málaga, fijaros, hay miles de jóvenes que no pueden estudiar la formación profesional pública y gratuita porque el número clausus está limitando la entrada. La limitación de alumnado hace que tengan que ir o bien a la formación privada y pagársela, que vale 3.000 o 4.000 euros de su bolsillo, o bien no pueden estudiar la formación profesional. Ahí en los presupuestos del Estado un crecimiento de más de 1.000 matrículas para médicos en todo el territorio español. Bueno, es que en Málaga la línea de corte de la educación en la universidad se ha quedado en el 13,5. Personas que han sacado más de un 9, por decirlo en términos antiguos, más de un 9 de nota, no han podido estudiar en la universidad pública malagueña. Y hace falta. Sin embargo, hay pocas plazas para el alumnado. ¿Y dónde tienen que ir? Pues se tienen que ir a otra provincia, se tienen que ir a otra comunidad autónoma, con el coste que eso supone. Bueno, pues hay 1.000 plazas más de aumento para el alumnado de medicina. Es decir, estos presupuestos globalmente nosotros los vemos positivos. Tienes también su elemento a mejorar, porque cuando nos ponemos a Fernando, pedir... Y discúlpame que te corte, porque además te iba a preguntar por la parte social, por las pensiones, por los estudiantes, por temas de los que siempre está pendiente el sindicato, pero yo te agradezco porque ya me lo has contado, pero ahí también iba mi siguiente pregunta. ¿Hay alguna reclamación por parte de los sindicatos al Gobierno? Porque yo sé que sí ha atendido vuestras propuestas, que ha habido contactos, que ha habido reuniones, pero es verdad que el sindicato, siempre los sindicatos habéis sido, cuando tenéis que serlo, críticos con los gobiernos, y esa es mi pregunta, si hay alguna reivindicación que se le haya quedado en el tintero al Gobierno o que no haya atendido por parte de los sindicatos. Sí, efectivamente iba a decir que también tiene estos presupuestos déficit, es decir, no digo del déficit público, que se reduce del 10, de este año se queda presupuestado en menos de un 4% para el año que viene, pero tiene lagunas. Este presupuesto también tiene lagunas. En el caso de Málaga, que voy a hablar de Málaga, pues nosotros hemos reclamado el reforzamiento de la movilidad en nuestra provincia, tan necesaria, que está originando
tantos problemas, tanto para los turistas como para los residentes, como para los trabajadores, donde más del 60% de los accidentes in itinere en desplazamiento son por accidentes de tráfico, accidentes en las carreteras malagueñas. Hace falta un plan de movilidad. Y ese plan de movilidad tiene que venir por un impulso a la red ferroviaria de nuestra provincia. Y en la red ferroviaria estamos hablando que algo viene recogido del tren Bobadilla-Algeciras-Ronda, no nos olvidemos de Ronda, pero también tiene que venir, y no viene recogido, el cercanía de la comarca antequera a Málaga, tiene que venir y no viene recogido el cercanía al parque tecnológico, tiene que venir también el soterramiento del tren del puerto de Málaga, tiene que venir también presupuestado el tren litoral, empezar a presupuestar el tren litoral, y no nos olvidemos de la necesidad de una red ferroviaria hacia la Axarquía. En tema ferroviario, en tema de movilidad, tiene algunas lagunas este presupuesto, por poner un ejemplo. Pues Fernando, me queda una sola pregunta, aprovechando ya tu presencia. Han hablado también los representantes aquí del tema de impuestos. Se lleva mucho hablando en los últimos días. Se ha generado pues prácticamente un debate, ¿no?, en las comunidades autónomas a raíz de que la Junta de Andalucía anunciase esa bajada masiva de impuestos, una bajada a la que el Gobierno central pues ha sido un poco reticente, aunque por supuesto también ha tomado sus medidas de apoyo a la sociedad, pero bueno, han tenido ahí pues un pequeño rifirrafe. Rápidamente, ¿cómo valora Comisiones Obreras de Málaga esa política respecto a los impuestos, Fernando? Pues muy claramente, frente a la anarquía liberal de bajar impuestos de manera desmesurada a todo el mundo, anarquía liberal, hay que redistribuir los ingresos y los beneficios que genera este país, porque son generados por los empresarios y son generados por los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué significa eso? Significa que hay que recaudar y, como dice la Unión Europea, el Banco Central Europeo, lo dicen todos los organismos europeos, hay que recaudar a quien más tiene y hay que repartir a quien más lo necesita, no linealmente para todos, a quien más lo necesita. Por eso es importante que la política fiscal de este país vaya dirigida a quien pueda aportar, que aporte, y quien necesita, se le pueda ayudar a quien más necesita. Lo que no tiene lógica es que se ayude a quien tiene mucho dinero y no lo necesita, y se le esté ayudando a esa familia, que son pocas, pero que este gobierno andaluz le está ayudando a quien tiene mucho dinero y no lo necesita, cuando la Unión Europea dice todo lo contrario, ayudar al que más lo necesita y recaudar de quien más tiene. Pues Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer como siempre contar aquí con tu opinión y agradecidos de que siempre atiendas la llamada de PTV Málaga. Muy buenas tardes, gracias Fernando. Un saludo a Mario y a María Nieves y gracias por llamarnos. Bueno, pues nos decía Fernando, el representante provincial de Comisiones Obreras, ponía en valor la parte social, hablaba de las pensiones, de la lucha de las pensiones, la dependencia del gasto social, pero en cambio también hablaba pues de algunas lagunas, ¿no? El refuerzo de la movilidad, la red ferroviaria, el tren litoral, el soterramiento del tren del puerto. Si queréis comentar algo de la llamada de Fernando, por ejemplo. Bueno, yo comentar que efectivamente este incremento del gasto social tiene unas consecuencias de que, como bien decía, va a haber van a ganar poder adquisitivo los pensionistas, pero claro, lo que se le había olvidado comentar es que ya lo hemos perdido. Quiero decirte, lo que van a ingresar de más en las pensiones los pensionistas el año que viene, se lo han gastado de más este año por el incremento de los precios. Este año y el año que viene. O sea, que el problema es que lo que ya han gastado este año no se lo devuelve nadie, pero lo que encima van a seguir gastando de más el año que viene tampoco se lo va a devolver nadie. Entonces, el impacto económico real no va a ser tal, porque lo que estás haciendo es pagando más impuestos al gobierno. Porque cuando decimos lo de inflación es que es bueno explicarlo. Una cosa muy simple, si los productos tienen el 21% de IVA y una cosa vale 10 y ahora pasa a costar 20, el 21% de 10 es menos que el 21% de 20, de hecho es el doble. ¿Qué pasa? Que el gobierno, cuanto más altos están los precios, más ingresa por impuestos. Eso es lo que nos estamos quejando como Partido Popular. Si el gobierno se está forrando porque están subiendo los precios, ¿no parece más lógico bajar el IVA para compensar esa subida de precios y no tener que estar haciendo esta chapuza que estamos haciendo, que le obligamos a los pensionistas, a los funcionarios y a las clases más bajas que no tienen, que están al límite de la pobreza, a gastar una barbaridad más en los precios? Y luego le devolvemos al año siguiente el dinero, pero que se le han gastado ya no pueden recuperarlo, porque el año que viene, no nos engañemos, la inflación va a seguir alta. No lo digo yo, lo dicen todos los analistas, la guerra de Ucrania me temo que no, ojalá, pero no va a terminar precisamente en los próximos meses. Entonces,
¿qué estamos haciendo? O sea, el Estado ingresa, las familias pagan, y al año siguiente el Estado le sube un poquito. No, mire, es que esto se combate desde el principio. Vamos a luchar porque los precios no suban. En vez de estos cambios de dinero, le cojo al pensionista el dinero y se lo cojo porque está subiendo los precios de la cesta de la compra, y luego al año siguiente le devuelvo un poquito. No, mire usted, que los pensionistas no son tontos, ¿eh? 2 veces el IVA, el IBI, patrimonio, copago, 5 veces el IRPF. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Son los impuestos, los 50 impuestos que subió Mariano Rajoy en el último año de su gobierno. Estaréis muy contentos porque como es No, lo que no estamos contentos. Lo ahora, que estamos pidiendo es que ante todas las medidas que se están poniendo en marcha, porque ahora mismo no hay ningún indicador de eso que haga alarmar nada, hay un crecimiento sólido, ahora mismo se están poniendo encima, déjeme que yo lo he escuchado, déjeme, sí, ¿vale? Que termine, sí. Se están poniendo encima de la mesa medidas para combatir la inflación, medidas que ustedes han dicho a todas que no, y es que no son creíbles porque además donde gobierna tampoco son capaces de poner en marcha ninguna medida, y por eso me refería antes al gobierno de la Junta de Andalucía, y claro que hay que hablar del gobierno de la Junta de Andalucía, para eso estamos en Andalucía. Alguna medida que no sea solo bajarle los impuestos al 0,2% a los más ricos, podrá poner en marcha el gobierno de Moreno Bonilla para hacer frente a la inflación. Alguna, porque estamos viendo que el gobierno de Pedro Sánchez la está poniendo. Muchas, muchísimas. Tantas que a veces se nos olvida hasta contarlo. Y la gente lo sabe. Y ahora los pensionistas, el dinero al bolsillo de los pensionistas, 8,5, 84 de media que van a subir, más de 1.000 euros que van a cobrar muchos pensionistas en la provincia de Málaga, 280 veces más de lo que invirtió Mariano Rajoy los pensionistas. Eso es lo que está haciendo un gobierno sensible y solidario como es el gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, más allá de decirme todas esas cosas, ponme encima de la mesa algunas de las medidas que haya puesto algún gobierno del Partido Popular en marcha, en este caso Andalucía, para hacer frente a la inflación. No conocemos ninguna. Si es que el problema es lo que estáis haciendo ya en la campaña electoral, tú mismo lo estás diciendo, el meeting que me estás dando. Si esto es un meeting lo que nos estás dando aquí. Y lo que estamos hablando simple y llanamente son de las medidas que hay que hacer para que la economía vaya bien y a todas las familias les vaya bien. Y tú lo has dicho, el gobierno ha puesto un montón de medidas para que los precios no suban. Ahí están los precios, un 14,5% de la cesta de la compra. Evidentemente no querrás que apoyemos medidas que sabíamos que no valían para nada. Y entonces, no te lo digo yo. No vale para nada ninguna de las medidas que se está poniendo en marcha. Un 14,5%. No hay ninguna medida que esté funcionando. Para la inflación, ya lo es. La inflación, nada. Para las familias no hay ninguna. Estamos ya en más de 2 euros por el diésel. 14,5%. Yo esta mañana he echado 1,80 en Antequera, 1,80 he echado en Antequera. Esta mañana he echado yo en Antequera a 1,92. 80 euros y he pagado 71 con el descuento del Estado. Con lo que te quiero decir con esto, es evidente de que por mucho que el gobierno y vosotros los socialistas digáis que va todo estupendo, la realidad que vemos los ciudadanos no es esa. ¿Por qué? Porque por muchas medidas que se digan que se han puesto en marcha, la realidad es que estamos en un 14,5% de subida de los precios. La gasolina por las nubes, la electricidad por las nubes. Mira, entonces, es evidente que no funciona lo que estáis haciendo. No funciona. Yo nunca he dicho, no habrá escuchado de mí decir que todo está estupendo. Lo primero que he dicho cuando he intervenido al principio es que estamos en un contexto complejo, y yo lo he dicho. Yo no he dicho que todo esté magnífico y maravilloso. En el peor momento, con el peor gobierno posible. Y con la peor oposición posible. Lo que sí es... me reconoces que el gobierno es malo. Lo que sí... No, he dicho que es la peor oposición, no el gobierno. Y la peor. Tenemos que... Lo que sí, ya... Termine Mari Nieves y hablamos por teléfono con... Al final lo que estamos hablando es que el gobierno está haciendo cosas para poner en marcha, para que el dinero esté en los bolsillos de los españoles. Pero se lo ha quitado antes, eso es lo que yo vengo a decirlo. Pero si ustedes le subiste 50 veces, si aquí en Andalucía habéis bajado los impuestos al 0,2% de la población, que no habéis puesto ninguna medida en marcha... Es decir, ustedes estáis completamente en el no por el no, negacionismo total. Que hubiese... Voy a enmarcar un momento esto que decía, que no, yo no he dicho en ningún momento que estamos estupendamente, pero sí que estamos mejor de como hubiésemos estado con un gobierno del Partido Popular. Y a esto solamente le pido a la gente que nos esté viendo que reflexione cómo fueron las medidas puestas en marcha por el gobierno de Mariano Rajoy, porque yo solo recuerdo recortes, recortes y más recortes. Bueno, eso de que estamos mejor que el gobierno del Partido Popular, porque
Eso, lástima que no se pueda comprobar. Pero sí, se puede comprobar la realidad, ¿cuál perfectísimamente. es? No se puede comprobar. Perfectísimamente. No está gobernando el Partido Popular, no podemos comparar. Estoy hablando de cuando tuvo la oportunidad en una crisis también como la de ahora. Una crisis, otra crisis. Llevan subiendo los precios desde antes de la guerra de Ucrania. Ahí tienen los datos. La inflación ya empezó a subir hace un año, por esta fecha. En un año entero, todas las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno han servido para frenar la subida de precios. Ninguna. Cada vez que se anuncia una avenida, al día siguiente seguían subiendo las cosas. El ejemplo, ayer anuncia un montón de millones con nuestros impuestos de ayudas y la gasolina sube ahora a 2 euros. Entonces, por mucho que digáis que esto es estupendo y que el escudo social, los datos son los datos, los precios están por las nubes, la gasolina está por las nubes, la electricidad está por las nubes y los índices de pobreza están peores que nunca. Esa es la realidad. Luego, tenéis que plantearos si las políticas que se están haciendo desde el Gobierno son las correctas, porque coger el dinero que le has quitado antes a los pensionistas y darle un poquito menos al año siguiente no arregla la cosa, de verdad. No, sí, yo he dicho que no es todo magnífico ni maravilloso, pero digo que la receta del Partido Socialista es mucho mejor a la receta que tenía el Partido Popular. Vamos a continuar después porque lleva ya el representante de UGT lleva ya un rato esperando al otro lado y hemos conocido la opinión de comisiones y queremos también hablar con la UGT. Vicente Sandoval, secretario de Salud Laboral de UGT Málaga, que tenemos ya al otro lado del teléfono. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Disculpar en primer lugar, Vicente, por la espera, porque sé que lleva ya un ratito, pero bueno, para no perder más tiempo e ir directamente al asunto, una valoración por parte de UGT de estos presupuestos generales del Estado que estamos debatiendo aquí esta tarde. Bien, pues por UGT tenemos que manifestar al respecto que los presupuestos generales del Estado para 2023, que se presentaron el día 4 de este mes, pues desde UGT entendemos que esos presupuestos deben de dar continuidad y acelerar la ejecución de los fondos europeos Next Generation, que permitan remodelar nuestro modelo de crecimiento y la creación de empleo de calidad. El trabajo decente, por el cual nos manifestamos el día 7, hace un poco menos de una semana, ¿no? Y ello frente a la elevada inflación, al impacto de la guerra de Putin sobre Ucrania, y al mismo tiempo pretendemos que esos presupuestos refuercen la solidaridad social y la eficacia económica. En base a estos requisitos, pues desde UGT, tras la lectura de las líneas maestras de estos presupuestos, pues entendemos que merecen una valoración positiva por su enfoque social. La valoración general que tenemos nosotros respecto a esto, pues entendemos que son los terceros presupuestos generales del Estado que se han cerrado por un gobierno de coalición, algo que parecía inverosímil. Esperamos que el trámite parlamentario pueda mejorarlos y se alcance el consenso suficiente para su aprobación. Sería lo que nosotros venimos esperando que pueda ocurrir, ¿no? De ello destacamos el interés que tienen estos presupuestos por fortalecer el escudo social y pretender la recuperación inclusiva. Eso que se nos llena la boca a todos, pues que sea una realidad, que no deje a nadie atrás, que todos vayamos hacia adelante, ¿no? Vicente, hablando del gasto social al que se está refiriendo, los sindicatos lo hemos visto en muchas ocasiones combativos con el tema de las pensiones, ¿no? Defendiendo los derechos de este colectivo, y sé que estos presupuestos pues tienen una subida contemplada. Al igual que preguntaba Fernando de Comisiones Obreras, ¿cómo valora este aumento de las pensiones? ¿Lo consideran suficiente? ¿Se debía a lo mejor que revalorizar con respecto al IPC, o se debía a lo mejor hablar un poco de las pensiones más altas o las pensiones más bajas? ¿Cómo valora la UGT esta política de pensiones en los presupuestos? Bien, en función del principio de la distribución de la riqueza, pues deberíamos de entender que aquellas pensiones que son las más bajas son las que tienen más precariedad, más necesidad, más dificultades para llegar a final de mes, pues deberían de recibir un mayor impulso que las pensiones altas. No obstante, a todos nos suben los precios igualmente, de manera que si nuestra pensión, nuestros ingresos, también en el ámbito laboral, si nuestros ingresos no suben al mismo ritmo que suben los precios, pues obviamente estamos perdiendo poder adquisitivo. En el caso de las pensiones celebramos que no sea el 0,25% que el anterior
Gobierno garantizó por ley, sino que se ajuste al máximo pues al incremento del IPC real. Esa es nuestra aspiración y así entendemos que debería de ser, si no en la inmediatez, pues sí progresivamente en el futuro. Y por último ya, Vicente, para conocer también la opinión de la UGT con respecto a la política de impuestos que están llevando a cabo tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central. ¿Qué le parece esta forma de afrontar la crisis? Porque en definitiva estas medidas pues son precisamente para eso, ¿no? Para proteger a la ciudadanía de esta crisis. Bien, obviamente nosotros partimos de la base de que los impuestos tienen que ser progresivos y equitativos en función de los ingresos que tenga cada uno de los ciudadanos. No tiene sentido que se le exija el mismo esfuerzo impositivo a aquellas personas que tienen una renta baja frente a otras personas que tienen una renta alta, ¿no? Y entonces, no parece que sea razonable eso. Tendrían que tener mayor apoyo pues a aquellas personas que tienen rentas bajas e incluso subirlas bastante más de lo que hasta ahora se ha recogido de 21.000 euros anuales, ¿no? Entendemos que posiblemente tendría que llegar a 30 o 35.000 euros, que sería lo más razonable. Y al mismo tiempo exigir a aquellas rentas más altas, dado que tienen mayor poder adquisitivo, dado que no tienen esas necesidades de llegar a final de mes, pues que hicieran un esfuerzo mayor que el que se le pide a las rentas bajas. Parece que es lo más razonable y lo que de alguna manera viene reivindicando pues nuestra propia Constitución. Pues Vicente, muchísimas gracias por atendernos, por este tiempo, pues para conocer la opinión de la UGT y bueno, pues gracias también por la disponibilidad siempre de su sindicato para con esta casa. Gracias, Vicente, por su atención. Muchas gracias a todos vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si queréis comentar algo de UGT. La verdad que suscribo lo que ha dicho UGT. Estamos hablando pues de lo razonable. Suben los precios, tienen que subir las pensiones como lógico, tienen que subir los sueldos públicos. Lo que siempre hago hincapié, y soy un poco repetitivo, es que la situación en la que estamos es porque no se han hecho las cosas bien y ahora estamos pagando las consecuencias. Por eso hablo siempre de que se le quita el dinero a la gente y ahora tenemos que dárselo vía subida de IPC e impuestos. Pero claro, entre media, como digo, nos estamos cargando la economía. Y también estoy de acuerdo, evidentemente, en el que las clases que lo están pasando mal, las personas que lo están pasando mal, son las personas que cobran menos, porque son los que la subida de precios le está afectando más. Entonces, cuando el gobierno marca los topes, en unos topes tan bajos, cuando hay un montón de clase media que no puede llegar a fin de mes, pues ahí tenemos un problema, porque nos estamos dejando a una gran cantidad de españoles en el camino que están pasándolo muy mal y que este gobierno es indolente con esa familia. Yo creo que al final no hay que tomarle el pelo a la gente. Te lo acaba de decir UGT. Es que es muy sencillo. Que 21.000 euros es muy sencillo. Es demasiado escaso, hay que subir el nivel. Es muy sencillo. Lo mismo que pedía Juanma Moreno y que pedía Feijóo. Y ya me callo. Es muy sencillo, no hay que tomarle el pelo a la gente. Es decir, el Partido Socialista ha puesto un escudo social potente, potentísimo, para hacer frente a esas personas que lo pueden estar pasando mal. Y ustedes han votado en contra, pero es que ustedes han votado en contra de los ERTE, de la prestación por el cese de actividad, de la bajada de la luz. Ustedes han votado sistemáticamente en contra. Entonces, no me venga a hablar de la gente que lo está pasando mal. Y digo, mal lo pasarían si tuviesen un gobierno del Partido Popular. Ahora mismo se está poniendo en marcha todo lo que está en nuestra mano. Ese paquete de medidas que se puso en marcha también ayer, que anunció el presidente que se va a aprobar en el próximo Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis energética. Es decir, se están haciendo muchas cosas que la gente está sintiendo en sus propias carnes. Y ustedes están votando sistemáticamente que no. Tiene un plan, 50 millones de euros para un plan especial de empleo en Andalucía. Juanma Moreno no ha sido capaz de ponerlo en marcha y hay necesidad de empleo en nuestra comunidad autónoma, porque prometieron no sé cuántos miles puestos de trabajo desde que cuando entró Juanma Moreno y la realidad es que las empresas se están yendo. Las empresas se van, 23.000, quiero recordar del dato, desde que está Juanma Moreno. Es decir, poquito están haciendo. Vivienda, 274 millones de euros que vienen a Andalucía. La Junta de Andalucía pone 74 millones. Es
Es decir, menos de lo que se le ha perdonado a los ricos con el regalo fiscal que le han hecho. Menos. Esa es la política del Partido Popular y la gente lo sabe. Lo que tenemos que hacer, y reconozco nuestra responsabilidad, es contárselo más a la gente, para que sepa cuál es la diferencia entre un gobierno socialista y un gobierno del Partido Popular. Un gobierno que pone encima de la mesa medidas para hacer frente a la crisis energética, frente al Partido Popular que puso un impuesto al sol. Y esa es la realidad y la gente lo sabe. Mira, la realidad es que la luz no estaba tan cara en la historia, ni con el PSOE ni con el PP, sí ahora. La realidad es que la cesta de la compra nunca ha estado tan alta, creo que desde el año 82. Esa era la realidad. La realidad es que el índice de pobreza nunca ha estado tan alto, y mucho menos con los gobiernos del Partido Popular. Eso es otra realidad. Y la realidad más triste de todos es que las medidas que está poniendo en marcha el gobierno no funcionan. Y no es que te lo diga yo, pregúntale a cualquiera que vaya por la calle. Pregúntale, oiga, ¿usted cree que lo que está haciendo el gobierno con eso que llaman ustedes escudo social, le está usted salvando de la situación que está teniendo su familia? Y te va a decir, pues mire usted, yo no lo noto. Entonces, ustedes no creen en la subida del salario mínimo interprofesional, no creen en los ERTE, no creen en la reforma laboral que protege a los trabajadores, no creen en nada. Ustedes no creen en nada porque ustedes tienen... Y no seguimos creciendo, y no bajamos los precios. Todo eso que está haciendo no sirve para nada. Si nos cargamos la economía de este país, ¿qué vamos a repartir si no hay ingresos? Pero si la receta del Partido Popular es todo lo contrario. La receta del Partido Popular son muy simples, mira. Sí, claro que es simple. Muy simple. Recortes, recortes y más recortes. Fíjese si es simple la receta del Partido Popular para salir de la crisis. Es facilísima. Lo que hemos dicho, que no lo está haciendo ni quiere hacerlo el señor Pedro Sánchez. Bájale a la gente el tramo del IRPF. Ahora, con carácter del 1 de enero. ¿Para qué? Para que le retengan menos e ingrese más, para poder compensar la subida de precios. 2, bájale el IVA de los productos básicos y del impuesto de hidrocarburos para bajar la gasolina. Y 3, y más importante, devuélvele a los españoles los 27.000 millones de más que estás cobrando con motivo de la subida de precios. Las 3 medidas que le hemos dicho. ¿Qué hace el gobierno? Calladito. Ni baja impuestos, ni baja impuestos, ni desfase IRPF. Ustedes la receta la tienen magnífica, porque además... me encanta. Todas las medidas de verdad son para el año que viene. A mí me encanta una frase que dice mi compañera Alicia Murillo. Ustedes, la táctica del Partido Popular a día de hoy es: yo invito y tú pagas. Eso es lo que están haciendo ustedes. Bajar los impuestos aquí en Andalucía, quien más tiene, y pedir al gobierno de España que venga a todos los españoles, esa es la realidad de la receta del Partido Popular. Esa es la receta. Bueno, que decía que quiero hablar de impuestos, porque es verdad que la parte social está muy bien, pero también hay que invertir porque hay que seguir creciendo, las infraestructuras se tienen que seguir construyendo y tienen que seguir avanzando. No nos queda mucho tiempo, creo que poco, algo menos de 15 minutos. Yo tengo por aquí, Marinieves, muchísimas inversiones, el sector ferroviario, el acceso norte al aeropuerto tiene 740.000 euros, que antes mencionaba Mario, aunque ahora también hablaremos de ello. La playa de los Baños del Carmen también tiene 1 millón de euros, en fin, hay muchísimas, en materia de depuración, hay muchísimas inversiones. Yo te doy la palabra, Marinieves, para algunas de que quieras destacar y ya entramos en debate. Adelante. Bueno, al final ya lo hemos dicho antes, están las inversiones directas, en este caso 220 millones de euros que se va a invertir en la provincia de Málaga, como digo, el doble de lo que invertía Rajoy en los últimos presupuestos, y además también están las indirectas, como son los pensionistas malagueños, que van a ver cómo sube sus pensiones con ese 8,5%, y todo el estado del bienestar que vemos cómo va creciendo. Y también hay que recordar, que me gusta hacerlo, porque además nuestro secretario general y portavoz, Dani Pérez, tiene un compromiso firme, y así lo está demostrando, y está peleando con uñas y dientes, como esa Expo de 2027, a ese compromiso del Gobierno de España con la ciudad de Málaga, de esa inversión de más de 1.000 millones de euros en 4 años, y creo que es importante, y los malagueños tienen que saber la lealtad del Gobierno de España con la ciudad de Málaga y al final con la provincia, porque de la Expo nos beneficiáramos toda la provincia, y el compromiso también que está teniendo nuestro secretario general Dani Pérez, que como digo lo está luchando con reuniones continuas, porque entendemos que es un bien para Málaga y por eso hay que pelearlo. Mario, respecto a las inversiones. No, mira, ahí sí le voy a dar la razón. La verdad que la Expo ha sido uno de los proyectos que hemos conseguido ponernos todos de acuerdo, olvidarnos de los colores.
No es la Expo de Paco de la Torre, no es la Expo de Dani Pérez, no es la Expo de Juanma Moreno, ni la de Pedro Sánchez, es la Expo de todos los malagueños. Y el otro día en el Congreso yo tuve la oportunidad, tuve el honor de ser el representante de mi grupo popular para defender ante el comité de evaluación que vino, y la verdad que la imagen que dimos todos los grupos políticos fue de unión, de unidad, ante un proyecto que es bueno para el país, y lógicamente en los presupuestos viene la cantidad que estaba pactada para este primer año, teniendo en cuenta que se verá si hemos sido elegidos o no a mitad del año 2023 y por tanto la capacidad inversora no tiene mucho sentido ahora. Por lo tanto, la cantidad es la correcta y es la que estaba pactada. Pero con compromiso firme que está ahí de lealtad entre las dos instituciones y hay que ponerlo también aplaudimos. en valor. ¿Qué pasa? El problema de unos presupuestos no es meter más dinero o menos, es qué modelo de provincia quiere el gobierno. En nuestro caso, bueno, lo decía tanto Comisión Obrera como UGT, nosotros somos una provincia pujante, que tiene un sector servicios muy potente, que necesita muchos desplazamientos, sobre todo a la costa, y sobre todo vienen millones de turistas al cabo del año, que son los que crean riqueza y generan, pues al fin y al cabo, una economía que nos permita a los malagueños vivir con ciertas comodidades en comparación con otras provincias que tienen menos recursos. Entonces, lo que nosotros echamos en falta, y no de ahora, sino lo que llevo diciendo desde hace ya 4 años que lleva gobernando el Partido Socialista, es que venían 140.000 millones de euros de fondos europeos, ¿vale? Fondos europeos además que eran para sostenibilidad, o sea, fondos europeos que era precisamente para inversiones en reducción del impacto de la huella de carbono, que era para mejorar la movilidad, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no hemos hecho los deberes, no tenemos un solo proyecto realmente transformador de la provincia que se hubiera podido financiar con ese dinero. Porque otra vez el problema que hay es que, mira, hay una crisis, no hay dinero, pero es que ahora había 140.000 millones de fondos europeos. El tren litoral, no había proyecto hecho, de hecho no está hecho. Pues si no está hecho el proyecto, no podemos utilizar esos fondos para poder pagarlo, porque ni sabemos cuánto vale, ni por dónde va el trazado, o sea, no se puede hacer nada porque falta el proyecto básico para poder hacer la obra. El tren del puerto, que es una infraestructura que yo personalmente llevo peleando pues, mucho antes de ser diputado, porque entiendo que le dará un impulso al puerto de Málaga y moverá económicamente la ciudad. Pues tampoco hay un proyecto, y además no es tan caro, y se hubiera podido financiar íntegramente con fondos europeos. El acceso en las carreteras que tenemos, carreteras saturadas, la de la costa sobre todo. Hemos pedido que se hagan mejoras, que se hagan el semienlace de la Caleta de Vélez, que se haga el enlace de Torrós, que tú lo conoces bien, con el Morche. ¿Por qué? Porque hay un montón de lonjas de fruta, por llamarlo así, que tienen una entrada y salida de camiones todos los días, se provocan atascos, contaminación en toda esa zona. Es voluntad, porque si os dais cuenta, en hacer proyectos, o sea, contratar ingenieros que hagan los estudios, no valen tan caros, no estamos hablando de meter cientos de millones, estamos hablando de voluntad. Y el problema que tienen estos presupuestos es que el Partido Socialista lleva 4 años dándole la patada a la lata y no ejecuta, o sea, no tenemos un solo proyecto hecho de las grandes infraestructuras de Málaga. Hemos perdido no solo 4 años, no solo la posibilidad de tener acceso a estos 140.000 millones, sino hemos perdido la posibilidad de que en el futuro podamos hacerlo, porque cuando entre el Partido Popular tendremos que empezar por el principio, que es haciendo los proyectos, porque no te engañes, no se ha hecho ninguno, ni los baños del Carmen siquiera. Bueno, del semienlace de Torrós te voy a contestar que fue Mariano Rajoy lo que lo sacó del presupuesto cuando estaba, que te lo digo yo, que lo conozco bastante bien. Y lo reivindicaré en su momento para que también... Pues coméntale que apoyen, lo voy a presentar como enmienda, espero que tu grupo la apoye. Perfecto. Lo que sí hay que mirar en el contexto al final que Málaga ha sido una de las provincias donde siempre los gobiernos socialistas más han invertido. Pero yo tampoco, lo he dicho en todas mis intervenciones, estamos en un contexto marcado donde hemos tenido 2 años de pandemia, que no se nos olvide, y el gasto social es mayor que el de inversiones, y eso no duele en prenda reconocerlo, porque también hemos dicho que para eso somos un gobierno que apuesta por realmente lo que importa en estos momentos, que es el estado del bienestar. Dicho esto, sí hay que reconocer el aeropuerto, María Zambrano, la hiperronda, la inversión en el aeropuerto de Málaga, la Terminal 2, es decir, todos esos proyectos, todas esas inversiones han venido siempre de la mano de los gobiernos socialistas y estamos muy orgullosos de ello, y por supuesto que hay que seguir exigiendo. Yo que soy del litoral, claro que vamos a seguir exigiendo que haya mejoras en la movilidad, por supuesto, si es que no
está todo hecho. Hay que seguir haciendo cosas. Lo mismo que digo que esa vehemencia que ustedes utilizan para pedir al Gobierno de España, utilícenla también para pedirla al Gobierno de Andalucía, que también tiene grandes infraestructuras en Málaga olvidadas. Y recuerdo que es un Gobierno con mayoría absoluta y que está recibiendo más dinero que nunca, porque eso que tanto dice que se está forrando el Gobierno de Pedro Sánchez, el 50% va para las comunidades autónomas. También se está forrando Moreno Bonilla, pues aquí en Málaga también la Junta de Andalucía tiene déficit en infraestructuras que tiene que poner en marcha. Esa vehemencia que tiene usted para exigir al Gobierno de España, téngala también para exigírsela a sus compañeros, que como digo, tienen una mayoría bastante holgada como para ponerlas en marcha. No es vehemencia, es que me duele Málaga y me duele las oportunidades perdidas. Y no me has contestado, me has dicho que es que la pandemia, que tal cual. No, si es que hay 140.000 millones de fondos europeos, el famoso Fondo de Reconstrucción y Resiliencia, que tenemos hasta en la sopa porque el Gobierno se dedicó, muy bien hecho por cierto, a contarle a todos los españoles que venían 140 millones de Bruselas. Problema, que es que para Málaga ni un duro. ¿Pero por qué? Porque no se ha hecho lo básico. Cuando tú me estás diciendo, además afirmas categóricamente, todas las inversiones las ha hecho el Partido Socialista. Lo afirmo. No mienta. Te recuerdo que hubo una alcaldesa que dijo, o el AVE viene soterrado o no viene. ¿Te acuerdas? ¿Y quién gobernaba en aquel momento? Porque la gente tiene que entender, y tú creo que lo sabes muy bien, en que un proyecto de una obra, primero empieza con el proyecto, luego tienes que hacer los estudios ambientales, luego tienes que coger y licitarlo, empieza la obra y luego vas pagando las anualidades. Mario, para que Marinieves pueda contestar y ya tenemos que despedir. 8 o 10 años tarda una gran infraestructura en hacerse. O empezamos ahora, o hasta dentro de 8 o 10 años no vamos a ver nada. Si tenemos que esperar a que empiece a gobernar el Partido Popular, ya vamos con 4 años de retraso de Pedro Sánchez, más lo que tardemos en empezar. Mira, como tengo un poquito, porque vamos a terminar ya, 30 segundos, digo que estamos orgullosos de los presupuestos generales del Estado que presenta Pedro Sánchez, que son unos presupuestos sociales y que vamos a seguir insistiendo e invirtiendo en la ciudad de Málaga y la provincia de Málaga. Y sobre todo, como vamos a tener después de las próximas elecciones, que seguro que la gente nos va a volver a dar la confianza, seguiremos haciendo todos esos proyectos que están en marcha en la provincia de Málaga. Pues nada más. Mario, Marinieves, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos quedamos sin tiempo. Ha quedado mucho que analizar de estos presupuestos, pero en televisión, aunque una hora parezca mucho, realmente ya habéis visto que no da para tanto. Pero bueno, yo espero que todos ustedes, sobre todo los telespectadores, se hayan podido hacer una idea de estas cuentas y de estos presupuestos. Gracias, Mario, por tu compañía. A vosotros. Y por supuesto, Marinieves Ramírez, también gracias por acompañarnos. A todos ustedes también, gracias por seguirnos, y ya saben que les dejo con nuestra habitual recomendación que siempre hacemos al finalizar cada programa. La de hoy, parejas asesinas, no es una recomendación muy adecuada, pero bueno, yo les animo a los amantes de esta temática, pues que no se pierdan esta serie que se emite en el canal AMC cada viernes por la noche a partir de las 10:15 de la noche. Con esta recomendación les dejamos, pero eso sí, sigan disfrutando de nuestra programación en directo en PTV Málaga. Gracias por su compañía. Juraron amarse toda la eternidad. Su relación era muy intensa. ¿Sabían que estaba secuestrada? Una forma enfermiza de demostrar su amor por alguien. Parejas asesinas. Estreno viernes 14, solo en Crime. Muy buenas tardes a todos y todas, ¿qué tal estáis? Espero que tan emocionados como nosotros porque empieza el mes Spooky. Empezamos con el mes de Halloween, es Next Level, porque queremos ir cogiendo fuerzas para ese 31 de octubre y daros en cada programa de este mes un detalle Spooky para vosotros. Hoy vamos a ver nuevos universos hablando del metaverso, también como siempre nuestro top 5 y un checkpoint un poquito especial, así que no os mováis del sofá porque empieza este Spooky Next Level.
Y hoy vamos a hablar de otros universos, concretamente del metaverso, ese gran desconocido que está llegando ahora a todas nuestras plataformas virtuales y que la mitad de nosotros todavía no llegamos a entender del todo. Y para explicárnoslo, nada mejor que Damián Romera. Damián Romera lleva 30 años trabajando en el sector TIC y desde el metaverso, ¿no?, a través de Mundo Virtual, VR y Hispaverso. ¿Lo he dicho bien, Damián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista y sí, lo has dicho perfecto. VR y Hispaverso, sí, eso es. Gracias a ti por estar esta tarde con nosotros. Lo primero de todo es que nos expliques, tú que lo conoces de primera mano, ¿qué es exactamente el metaverso? Bueno, gran palabra, ¿eh? Hoy en día el metaverso está hasta en la sopa, como se dice, pero me alegro que sea así. Metaverso al final es un mundo virtual donde los seres humanos accedemos a él a través de un avatar. ¿Qué significa que accedemos a él a través de un avatar? Nosotros entramos en él como un avatar, no entramos como personas físicas, porque ya sería otra dimensión, ¿no? Y ¿por qué se le llama mundo virtual? Además se le dice que es muy parecido al nuestro y que realmente... Porque al final tú entras como un avatar, pero tú tienes el sonido es espacial. Si te hablan por la derecha, por la izquierda, te alejas o te acercas a un avatar, a una persona, el sonido amengua o lo oís más fuerte, ¿no? Puedes interactuar con objetos y sobre todo se dice que el metaverso es persistente, es decir, está siempre activo las 24 horas. Y además es corpóreo, es decir, tú eres consciente de que tienes un cuerpo ahí, una corporeidad y hablas con otras personas, interactúas y al final, bueno, pues es lo que hacemos en el mundo real. O sea, así que el metaverso, viene, la palabra concretamente metaverso viene de la novela de Snauras, o sea, ahí se acuñó el nombre de metaverso. Es una novela que narra eso, narra que la civilización o la humanidad en aquel entonces tenían en un mundo que estaba bastante en decadencia y se ponían un visor y trabajaban en un mundo virtual donde allí hacían trabajo, ocio, lo hacían todo. Y entonces este metaverso que se está creando ahora es un poco parecido al metaverso del que se habla en la novela, ¿no? También va a tener, bueno, tiene ya de hecho servicios que se pueden contratar, se puede comprar ropa, ¿no? Es como si fuese otra realidad. Realmente sí, tú estás en tu casa, te pones un visor de realidad virtual, aunque también puedes acceder a través de un PC o de un Mac, pero la inmersión te la da el visor. Una vez que te pones un visor de realidad virtual, tú estás ya en un mundo, o sea, todo el entorno puede ser cualquier tipo de entorno que se nos ocurra. O sea, puedo estar pues en una ciudad, como las que conocemos, o puedo estar en un volcán, o puedo estar en el espacio, y allí pues puedo tener a otras personas con las que establecer contacto, hablar con ellas. Pensar que también tenemos unos mandos y lo que es la cabeza del visor, por lo tanto el lenguaje no verbal también es importante, el moverte, cómo tú hablas, especulas, hablas, o sea, en fin, es bastante real. Y luego sí, tú puedes entrar en una tienda, podrías comprar, tú puedes, por ejemplo, imagínate que tengo un profesor que está en la India y me quiere dar clases de inglés y quedamos en su oficina, en su gemelo virtual. Él tiene como una pequeña aula en el metaverso, yo accedo, me desplazo a su oficina a través de teletransporte virtualmente y él está allí esperándome y me da una clase de inglés, hablamos, me explica, me pone vídeos, me enseña fotos, me da algún objeto para que interactúe, puedo desmontar el objeto, en fin, claro, o sea, imagínate, todo lo que se puede hacer en el mundo real lo puedes hacer en el mundo virtual. Sería como el siguiente paso, ¿no? A raíz de la pandemia empezamos a meternos más en el mundo de las videollamadas, en el mundo de la interacción virtual, pero esto ya sería como rizar el rizo, ¿no? Además puedes también interactuar con objetos físicos que realmente están en el entorno virtual. Claro, objetos 3D, o sea, son lo que llaman los gemelos virtuales. O sea, yo puedo tener un motor de un coche y lo puedo tener ahí, ese objeto 3D ya existe en el mundo real porque el fabricante ha tenido que crear ese modelo para luego empezar la fabricación. Ese modelo nos lo pasan, nosotros lo metemos en el mundo virtual y en el mundo virtual cualquier avatar puede desmontar ese motor, coger las piezas, mirar, se le puede dar incluso dinamismo, puedes ver cómo funciona, cómo se pone en marcha, los pistones, en fin, todo lo que tú quieras y más, ¿no? O sea, puedes hacer allí. ¿Y quiénes son realmente los usuarios a día de hoy de este metaverso?
cualquier persona de cualquier lugar del mundo. O sea que al final sí es verdad que aún falta mucho por llegar a ese público residencial o a esa masa que consuma el metaverso. También es verdad que la infraestructura que hay hoy en día en comunicaciones, servidores, no soportarían esa entrada masiva de gente a los servidores y a los mundos virtuales, ¿no? Entonces, yo, para que nos situemos un poco, metaverso, no hay metaversos, metaverso solo hay uno. Es como si fuera Internet, ¿no? Tenemos una Internet donde hay servidores que disponen páginas virtuales, donde tienes tiendas online y diferentes plataformas, ¿no? El metaverso viene a ser igual, el metaverso solo hay uno y lo que hay son diferentes plataformas. Tenemos Decentraland, que es una plataforma que ofrece una entrada a mundos virtuales con una serie de características. Tenemos, por ejemplo, también... no se me ha ido el nombre, pero tenemos a Microsoft con AltSpace, tenemos a Meta y tenemos uno que es tipo así para Minecraft, nada, se me ha ido el nombre, ya me saldrá. Pero cada una de estas plataformas tienen, pues eso, son mundos virtuales donde la gente entra y hace una serie de características. O sea, puedes jugar, o son mundos que están preparados. Decentraland, por ejemplo, es un mundo que empezó con la posibilidad de comprar un terreno y especular en ese terreno, y ahora se ha convertido como grandes ciudades donde tú puedes visitar, pasear y ver los terrenos también, ¿no? Microsoft, que es con la plataforma que nosotros trabajamos, nosotros estuvimos analizando diferentes plataformas y al final vimos que teníamos que trabajar con una plataforma que nos diera una seguridad, bueno, que sería un partner que tenga, pues, aguante el ancho de banda cuando hayan accesos, que tenga una seguridad bastante importante. Luego una plataforma que nos permitiera trabajar, nosotros trabajamos todo con Unity, que es como de los videojuegos. Sí. Es un motor gráfico donde generamos el entorno. Ese entorno lo podemos crear con una calidad gráfica alta y Microsoft nos permite introducir ese entorno dentro de sus servidores o de su plataforma. Y luego, aparte, la plataforma de Microsoft está muy orientada a las empresas, con eventos, con muchas herramientas para poder hacer un sinfín de posibilidades, ¿no?, que te ofrece. A partir de ahí, cada plataforma, cada proveedor tiene sus mundos. El futuro, de momento, si tú entras en una plataforma ahora, tienes que crearte tu propio avatar de esa plataforma, tienes solo los elementos de esa plataforma. Si pasas de una plataforma a otra, si yo me voy de Decentraland y me voy a Meta, el avatar cambia, todo lo que tú tienes de objetos, por ejemplo, en una plataforma no te sirve en la otra. Claro, es decir, que ahora no están unidas, no hay un estándar. Todavía no tenemos entonces el concepto de metaverso global en el que tú accedes con un único avatar y puedes acceder a esos pequeños mundos, ¿no? Todavía no existe esa unificación. Claro, el futuro está en las típicas tiendas que había antes de Photoprix, ¿no?, de barrio, que tenías para hacer las fotos. Pues tú tendrás la misma tienda, entrarás, habrá un escáner corporal, entonces tú le dirás que quieres tu avatar, entrarás ahí dentro, te hará un escáner corporal con toda tu morfología y ya tendrás tu avatar. De ahí podrás comprar objetos en un sitio o en otro, podrás asistir a una fiesta, quedar con un amigo y ver una película, o asistir a una fiesta y puedes quedar con él y hacerlo. Hoy en día todo eso se puede hacer, lo único es que ese avatar, pues lo que hemos comentado, no es interoperable entre distintas plataformas. Hay mucha gente a la que con este tema de los avatares no le preocupa la seguridad, porque dentro de lo que cabe estamos hablando de una especie de red social llevada a otro nivel, y ya sabemos que en las redes sociales hay muchos problemas de robo de identidad, personas que se hacen pasar por otras personas. ¿Esto en el metaverso tendría algún tipo de solución? Sí, es una de las principales que ahora mismo. Hay un grupo de empresas que es el Metaverse Forum, Global Metaverse Forum, que estamos intentando crear ese estándar para las distintas plataformas. Una de las principales cosas que nos preocupan es la seguridad, y ya existe. O sea, en varias plataformas, Microsoft, por ejemplo, se toma muy en serio el tema de la seguridad. Entonces, el individuo, tienes un correo con una contraseña, está ahí. Es verdad que es un usuario como tenemos hoy en día en cualquier plataforma, ¿no?, usuario y contraseña. Es verdad que el futuro pasa porque todo eso esté securizado, esté en la blockchain, de tal forma que aseguren que ese avatar que has creado eres tú y ese es tuyo y es tu identidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay toda una serie de cosas muy importantes. También hay una cosa importante que es cómo se comporta un avatar, un ser humano en el metaverso. Claro, piensa que cuando tú te conectas al metaverso, tú estás en tu casa, estás en tu habitación, estás seguro, tienes un visor, en cualquier momento sacas el visor y
y has desaparecido. Acabó, no es lo mismo que en el mundo real, ¿no? Entonces, como sabemos, en todos los sitios pues hay de todo, todos los perfiles. Entonces, hay una serie de seguridades. Por ejemplo, Microsoft lo que hace es tu espacio vital. Molesta mucho que tú estés en el mundo virtual y alguien, otro avatar, se te pueda acercar casi a la cara o te esté todo el rato haciendo gestos que te molestan cuando estás hablando con alguien. Tú en el mundo virtual tienes lo que se le llama un espacio de seguridad en el que cualquier objeto o cualquier avatar que pase dentro de ese espacio desaparece de tu visión, es decir, que no lo ves. Aparte, tú puedes bloquear a una persona y en el momento que lo bloqueas, ni lo oyes ni lo ves, vayas al mundo que vayas, porque lo tienes bloqueado. Entonces, hay toda una serie de herramientas que hacen que al final, pues, lo que es el uso del metaverso sea respetable. O sea, de hecho, incluso puede que más seguro, ¿no? Tiene, lo que me estás contando son más herramientas de seguridad realmente que la que tenemos en las mismas redes sociales. Sí, sí, sí. O sea, ahí para tú crearte tu avatar en cada una de las plataformas hay todos los sistemas de seguridad habituales que tenemos en cualquier plataforma de web, tienda online, incluso donde guardamos nuestras tarjetas de crédito y nuestros datos. O sea, está todo encriptado por ejemplo, Microsoft en este caso tiene cada mes, cada 2 meses, tiene auditorías de seguridad completas de todos los sistemas y es bastante complicado. Y bueno, ya por preguntarte también un poquito sobre ti, Damián, ¿cómo has terminado tú trabajando en este sector tan nuevo, ¿no? tan emergente como es el metaverso? Bueno, nosotros, ya como has dicho, llevamos 30 años en el sector de la informática y las comunicaciones y también siempre había una fascinación por los videojuegos y por esos mundos. Y en 2016 aparecieron los primeros visores en el mercado, ya visores que se podían comprar. Nosotros creamos una división de realidad virtual, compramos un par de setups, nos fuimos a centros comerciales y empezamos a ver realmente cómo la gente percibía y cómo la gente sentía la realidad virtual y la inmersión. Evidentemente es increíble poder ponerte un visor y estar en otro mundo y sentirlo, tener esa inmersión es muy, muy bestia, es una experiencia muy brutal, ¿no? A partir de ahí empezamos a crear centros de realidad virtual y empezamos a crear simuladores, hacer experiencias, eventos y todo se paralizó. En 2020 vino la pandemia y todos los centros se cerraron, todos los proyectos que estaban abiertos y para empezar a iniciar se quedaron paralizados, los clientes se echaron para atrás. Y bueno, vimos la oportunidad de, oye, toda la gente está en sus casas, ¿por qué no? Vamos a crear un mundo virtual. Analizamos todas las plataformas, escogimos a Microsoft porque era la que más nos convencía en todos los aspectos, sobre todo en poder aportar esa calidad gráfica, ¿sí? Y creamos un evento donde montamos como una discoteca virtual y trajimos quedamos de acuerdo con Paco Pil se involucró en el proyecto, es un jockey de los 90, y hicimos el evento, 800 personas. Estamos hablando del año 2020, mucho antes de que Mark dijera y hablara que iba a cambiar Meta, ¿no? Y hablamos de pandemia y hablamos de un parque de visores no muy alto y llegaron a entrar 800 personas, estuvimos hasta las 4 de la mañana, fue un exitazo, la gente hablaba unos con otros, tuvimos que parar porque ya llevábamos horas y horas. Y además, algo muy curioso es que cuando ya paramos la música y dijimos, bueno chicos, esto ya se ha acabado y tal, la gente estaba allí y hablaban entre ellos y decían, bueno, ¿dónde vamos ahora? O sea, era increíble, la experiencia fue tan real que dijimos, estamos ante una nueva disrupción, ante el futuro de la comunicación de seres humanos, del ocio y lo profesional. Y nos fuimos todos, montábamos, además en los mundos virtuales te permiten crear como una especie de globo, que es como un teletransporte, la gente se une y 20, 30 personas a un solo clic, ¡pum!, se van todas juntas a otro mundo y empezamos a buscar y a disfrutar otros mundos, a conocer gente, a hablar en inglés. Bueno, es una experiencia increíble, a nivel de ocio, a nivel profesional, no tiene límites. Y entonces, ¿cuál es el futuro del metaverso? ¿Cuál dirías, ¿no? Conviértete un momento en adivino y dinos cuál sería el futuro, la proyección que tú crees que va a tener todo esto. Bueno, hay diferentes visiones, ¿no? Una es la visión empresarial, la visión de profesional,
y es increíble. O sea, imagínate poder tener grupos de trabajo donde 4 o 5 científicos, 4 o 5 médicos estén en una sala virtual con objetos virtuales, analizando una enfermedad, analizando un virus, probando un equipo, formándose en un equipo, bueno, para formación, para eventos, imagínate para el turismo, tú ahora puedes, todo esto ya es hoy una realidad. Nosotros estamos creando mundos donde se están haciendo todo este tipo de acciones. Tú imagínate para el turismo que entras en un mundo que es una pirámide, son las pirámides de Egipto, y ahí hay un avatar que es el experto en turismo que te explica, te va explicando la historia, te pone vídeos, te pone fotos, puede incluso darte algún objeto para que lo analices. Estarías viendo objetos que incluso hoy no podrías hacer porque están siempre detrás de una vitrina o están muy protegidos. Ahí podrías tenerlo en tus manos, verlo. O sea, es increíble. Entonces el futuro no trata de quitar, o sea, la realidad es la que es. Nos vamos a seguir teniendo que vernos en reuniones, pero es verdad que estamos en un mundo más sostenible, estamos en un mundo en el que intentamos pues eso, buscar la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa, y el metaverso ayuda muchísimo en lo digital. Primero que en fabricaciones, en impresiones, en viajes, en presencia, en reuniones. Claro, se te abre todo un mundo. Entonces, bueno, van a estar los dos en paralelo y van a ayudarse el real con el virtual. Y en el ocio igual. En el ocio, imagínate, yo tengo un amigo en Estados Unidos y, oye, hay un monólogo en Madrid, tal monologuista presenta su último monólogo y quedamos los dos, quedamos en el mundo virtual, nos vamos dando un paseo por el mundo virtual mientras hablamos de nuestras cosas, entramos en el VR Comedy, que además es un local que tenemos, pues ahí entramos allí y el monologuista presenta a nivel mundial desde un centro de Madrid en físico, ya no en avatar, sino como en realidad mixta en físico. Está él, dijéramos que estamos nosotros como avatares, lo vemos a él físicamente, y está presentando su monólogo a nivel mundial, casi sin cámaras, casi sin infraestructura, y imagínate, con una visibilidad total, ¿no? Pues es brutal. Desde luego, presentado así es una auténtica pasada. Yo estoy deseando que nos metamos también en el metaverso y empezar a experimentar realmente la experiencia que tú me cuentas, pero de primera mano. Yo te voy a explicar, nosotros a partir de que Mark Zuckerberg dio la noticia de que cambiaba todo su holding a Meta y que iba a hacer pues una intención muy fuerte hacia el metaverso, eso lo que llegó a hacer es que muchas empresas dijeran ¿qué está pasando? Entonces, metaverso, investigaran. Entonces, a partir de ahí, cuando una empresa empezó a investigar lo que es el metaverso y las posibilidades que tiene, es lo que está ocurriendo ahora. Ha habido una ola, o sea, un boom, porque la gente, claro, ve las posibilidades. Mira, te pongo un ejemplo de un cliente que tiene una fábrica de iluminación, fabrica lámparas. Una de sus mayores problemáticas es que a sus clientes les tiene que decir que vengan a su fábrica para poder ver cómo la luz incide en los distintos materiales. Por ejemplo, si es una carnicería o una pescadería, la iluminación es distinta, en tienda de ropa, en cualquier otro tipo de ambientes, ¿no? Claro, él para tener una presencia nacional tenía que tener un showroom en Barcelona, otro showroom en Madrid, claro, con el coste que eso conlleva del espacio y de todo lo que hay, ¿no? Al final también la obligación del cliente tiene que ir a visitar. Nosotros le propusimos crear un showroom virtual, un showroom virtual, donde accesible ya no solo desde Barcelona a Madrid, sino desde cualquier lugar del mundo. Eso ya es un gran paso, pero lo mejor de todo es que toda su red comercial, sus comerciales, llevan en no más del tamaño de una caja de zapatos, de un maletín, llevan un visor. Van a casa del cliente, van a visitar a ese cliente con el visor, le ponen el visor al cliente, llaman a la central y le dicen al Product Manager que se conecte desde el PC, ya no desde un visor, porque 8 horas trabajando con un visor al final cansa, ¿no? Que se conecte desde el PC y que le haga una demostración al Product Manager, le hará una demostración a ese cliente del showroom, se le enseñará y le podrá especificar pues todo lo que hay allí. Incluso el cliente podrá coger diferentes iluminaciones y podrá probarlas directamente sobre los objetos. Claro, los costes son brutales. ¿Qué ocurre? Mucha gente hoy en día piensa, metaverso, eso es el futuro, y es un gran error. Ya te digo, nosotros cuando vamos a visitar a un cliente le explicamos. Bueno, el cliente nos mira un poco como diciendo, menudo frikis me ha tocado esta mañana en la reunión, ¿no? Pero bueno, voy a ver qué me dice. Les pones un vídeo y incluso cuando aparecen los avatares dice, bueno, ya como diciendo, pero por favor, o sea, de verdad tengo que estar entrando con un monigote como este. Y cuando lo prueban,
cuando les pones el visor y cuando han interactuado con uno de nosotros dentro, avatar con avatar, que han establecido comunicación verbal inteligente, y te das cuenta que el avatar es lo de menos, porque podría ser en un carnaval, por ejemplo, en una fiesta de disfraces, pues yo podría estar hablando con Spiderman y ser el presidente de una gran compañía que me está planteando un problema y yo se lo estoy ahí resolviendo, y al final lo importante es el contenido, ¿no? Cuando le quitas el visor, te puedo prometer que de verdad que los ojos, o sea, le notas como que de repente empieza a entender todo y empieza a hilar. Y empieza a ver cómo podría aprovechar eso en su negocio, cómo voy a hacer para el onboarding de las personas que entran en la empresa, para que lo hagan, para la prevención de riesgos, para la formación, para la selección de personal. Son tantas las posibilidades y tanto el ahorro de costes que los eventos los puedes hacer en el propio metaverso. Tú puedes crear para una empresa, por ejemplo, ellos hacían el evento en Barcelona y lo que hacían es, tenía la central en Barcelona y traían a toda Europa, a todas las delegaciones, traían a lo que es Barcelona para celebrar un evento anual de la empresa con todas las cosas que hacían. Bueno, pues ahora se hace híbrido. Ellos tienen un mundo virtual, cuando hacen el evento todas las delegaciones de Europa se conectan al mundo virtual. En la central de Barcelona tienen visores donde pueden ponerse y conectar y entrar al mundo virtual y saludar a sus colegas, ¿de acuerdo? Y aparte el presidente da un discurso en real, donde lo están viendo físicamente los de Barcelona, pero también lo están viendo físicamente, comillas, como si fuera un holograma, la gente de Europa. Claro, el ahorro de costes es brutal y las posibilidades son increíbles. No hay fin. Bueno, lo que nos que me enrollo, pero es que lo que nos estás contando es tan interesante que acabo de mirar la hora y se nos está yendo el tiempo de la entrevista a una velocidad tremenda. Me encantaría seguir charlando contigo, Damián, pero tenemos que seguir con el programa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, por habernos contado todo esto sobre el metaverso. Nos han abierto aquí un mundo de repente totalmente nuevo que seguro que desde casa también se mueren por explorar. Yo sé, y al último te digo, sé que te faltará muy poquito para entrar en el metaverso, porque con la iniciativa que hemos hecho del proyecto piloto de tiendas para Córdoba, donde hay una calle y todos son tiendas y tú puedes entrar en las tiendas, ver, comprar la ropa, ver lo que hay, va a ser y nada, eso va a estar en breve, en la red. Qué pasada, qué pasada. Pues Damián, gracias por estar aquí con nosotros esta tarde en Next Level y espero que volvamos a hablar y que nos sigas contando las novedades del metaverso. Será un placer. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de poder darle visibilidad a todo esto. Gracias.